Marido celebra su cumpleaños con su amante, sin saber que su esposa embarazada lo ve en llanta de lágrimas. El cumpleaños que cambió todo. El teléfono vibró sobre la mesita de noche cuando Adela Muñoz se acomodaba los cojines detrás de la espalda. A los 7 meses de embarazo, encontrar una posición cómoda se había convertido en todo un arte. El bebé se movía inquieto, como si presintiera que algo estaba a punto de cambiar para siempre. La notificación era inocente, una etiqueta en una publicación sobre maquillaje. Adela frunció el ceño. No recordaba haber seguido a ninguna influencer últimamente. Su rutina de redes sociales se había reducido a consultas médicas online y artículos sobre crianza. Con curiosidad, deslizó el dedo y abrió la aplicación. El rostro perfecto de Julieta Navarro apareció en pantalla. Labios carnosos, cejas perfectamente delineadas y una sonrisa que irradiaba confianza. Adela no la conocía, pero algo en esa imagen la inquietó. Un presentimiento que se instaló en su pecho como una piedra fría. Sin pensarlo, tocó el icono de las historias. La primera imagen la golpeó como un puñetazo silencioso. Una suite lujosa con vistas al Mediterráneo, copas de champán, un hombre de espaldas cortando un pastel de chocolate mientras varios invitados aplaudían. La cámara se movió, enfocando el rostro del cumpleañero. Sergio, su marido de 9 años. El padre del bebé que crecía en su vientre. Adela sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Sus dedos temblaron sobre la pantalla, pero no pudo dejar de mirar. La siguiente historia mostraba a Julieta sentada en el regazo de Sergio, sus brazos rodeando su cuello mientras él soplaba las velas. La leyenda brillaba en letras doradas. El cumpleaños del hombre más increíble de mi vida. El teléfono casi se escurrió de sus manos cuando el bebé dio una patada fuerte, como si hubiera sentido la tensión de su madre. Adela se llevó la mano libre al vientre, respirando entrecortadamente. En la pantalla, más imágenes se sucedían. Sergio y Julieta brindando, riéndose, compartiendo miradas cómplices que Adela conocía bien. Eran las mismas que él le había dirigido a ella durante años. La sala del apartamento en Pamplona, antes cálida y acogedora, ahora se sentía fría y extraña. Los muebles que habían elegido juntos, las fotografías de su boda, los pequeños detalles que habían construido como pareja, todo parecía burlarse de ella desde las sombras. Sergio le había dicho que estaría en Marbella por trabajo, una conferencia tecnológica importante, reuniones con inversores, cenas de negocios que se extenderían hasta tarde. No vale la pena que vengas en tu estado, amor. Mejor descansa, había murmurado mientras empacaba su maleta, besando su frente con una ternura que ahora se revelaba como la más cruel de las mentiras. Adela siguió navegando por las historias con una fascinación morbosa. Julieta había documentado cada momento. El viaje en primera clase, la llegada al hotel 5 estrellas, la cena en un restaurante con estrellas Michelin. Todo pagado por Sergio, todo compartido con naturalidad, como si fuera la cosa más normal del mundo. Una lágrima rodó por su mejilla, luego otra. Pero no eran lágrimas de histeria o desespero, eran lágrimas de comprensión, de una claridad dolorosa que se abría paso en su mente, como la luz del amanecer. El bebé se movió nuevamente, y Adela susurró: «Tranquilo, pequeño, mamá está aquí». Guardó el teléfono en el cajón de la mesita de noche, y se quedó inmóvil en la penumbra de la habitación. Afuera, Pamplona dormía bajo un cielo estrellado, ajena al terremoto silencioso que acababa de sacudir los cimientos de su mundo. Adela cerró los ojos, y por primera vez en meses, sintió algo que no había experimentado desde el inicio del embarazo, una extraña sensación de libertad, como si las cadenas que no sabía que llevaba acabaran de romperse. No lloraría más esa noche, no llamaría a Sergio gritando o suplicando explicaciones, no se desmoronaría como la mujer que había sido hasta hace unos minutos. En su lugar, Adela Muñoz comenzó a planear. El bebé, como si sintiera la nueva determinación de su madre, se tranquilizó y la dejó descansar, pero ella ya no podía dormir. En su mente, las piezas de un rompecabezas comenzaban a encajar, y cada una de ellas tenía el rostro de la mujer que acababa de destruir su matrimonio, sin saber que acababa de despertar a alguien mucho más peligroso de lo que jamás imaginó. ¿Qué harías si descubrieras que tu marido está celebrando su cumpleaños con otra mujer, mientras tú esperas sola en casa, embarazada de 7 meses? ¿Llorarías?
¿Le llamarías desesperada? ¿O como Adela, comenzarías a planear en silencio? El silencio más peligroso. La mañana llegó demasiado pronto. Adela despertó con los párpados hinchados, pero su mente estaba más lúcida que nunca. El bebé se movía suavemente, como si hubiera heredado la calma calculada de su madre. Desde la cocina llegaba el aroma familiar del café, señal de que Sergio había regresado de madrugada. Sus pasos resonaron en el pasillo, seguidos del crujido de la puerta del dormitorio al abrirse. Adela cerró los ojos y controló su respiración, fingiendo dormir. Sintió el peso de la cama cuando él se sentó en el borde, su mano acariciando suavemente su cabello. «Buenos días, amor», murmuró Sergio con esa voz ronca de quien había bebido demasiado champán. «¿Cómo están mis dos tesoros?». El bebé respondió con una patada, y Sergio sonrió, apoyando la palma sobre el vientre de Adela. Ella tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarse de su toque. ¿Cómo era posible que esas mismas manos hubieran acariciado a otra mujer apenas unas horas antes? La conferencia fue agotadora, continuó él, mientras se dirigía al armario. Reuniones hasta muy tarde, ya sabes cómo son estas cosas. Pero valió la pena. Conseguimos 3 contratos importantes. Adela abrió los ojos lentamente, observándolo mientras se cambiaba de ropa. Sergio parecía relajado, incluso satisfecho. No había rastro de culpa en sus gestos, ninguna señal de nerviosismo. Era como si hubiera compartimentado su vida de tal manera que Marbella y Pamplona existieran en universos paralelos. ¿Todo bien por aquí?, preguntó, volviéndose hacia ella con una sonrisa que antes la derretía y ahora la náuseas. «Perfectamente», respondió Adela con voz tranquila. «El bebé se portó muy bien. Apenas me moví de la cama». Sergio se acercó y le dio un beso en la frente, el mismo gesto que había repetido durante años. Pero esta vez, Adela notó algo diferente en su colonia, un perfume dulce que no era el suyo, que se mezclaba con su aroma habitual como una confesión silenciosa. «Tengo que irme temprano a la oficina», dijo él, revisando su teléfono. Muchas cosas que organizar después del viaje. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Adela se incorporó lentamente. Sus manos ya no temblaban. En su lugar, una frialdad meticulosa había tomado el control. Se dirigió al estudio que compartían y se sentó frente al ordenador. Primero, buscó información sobre Julieta Navarro, Instagram, TikTok, colaboraciones con marcas, entrevistas en pequeños medios digitales. La vida de esta mujer era un libro abierto, documentada hasta el último detalle. Era perfecta en su superficialidad, rutinas de ejercicio, productos de belleza, viajes a destinos paradisíacos y una obsesión evidente por exhibir su estilo de vida. Adela tomó capturas de pantalla de todo: las historias de Marbella, las publicaciones donde aparecían objetos caros que obviamente no podía permitirse con sus ingresos como influencer, los comentarios de sus seguidores preguntando por su novio misterioso. A continuación, abrió una carpeta nueva en su ordenador y la tituló «Documentos importantes». Comenzó a reunir sistemáticamente las pruebas de su matrimonio: certificados, cuentas bancarias conjuntas, fotografías de la boda, informes médicos del embarazo. Cada archivo se guardaba con fecha y descripción detallada. El teléfono vibró. Un mensaje de Sergio. «Reunión hasta tarde otra vez. No me esperes despierta. Te amo». Adela lo leyó 2 veces antes de responder. «Cuídate mucho. Nosotros estaremos aquí». La respuesta llegó inmediatamente. Un emoji de corazón. Esa tarde, mientras organizaba los documentos legales que había encontrado en el despacho de Sergio, Adela descubrió algo que la dejó helada. Entre las facturas de la empresa, encontró varios recibos de gastos que no coincidían con sus viajes de trabajo declarados: hoteles de lujo, restaurantes caros, tiendas de joyas, todos en fechas que él había justificado como reuniones de negocios. La traición no había comenzado en Marbella. Llevaba meses, quizás años, construyéndose a sus espaldas. Adela se llevó la mano al vientre, sintiendo cómo el bebé se movía inquieto. «No te preocupes, pequeño», susurró. «Mamá va a arreglar esto». Esa noche, cuando Sergio llegó pasadas las 11 con otra excusa elaborada, Adela estaba leyendo en la cama. Lo recibió con la misma sonrisa de siempre. Le preguntó por su día y le acarició el cabello cuando se acostó a su lado.
Pero mientras él dormía profundamente, agotado por su doble vida, Adela permanecía despierta en la oscuridad. En su mente, ya no era la esposa ingenua que había sido hasta hace 2 días. Era una mujer que había visto la verdad y había decidido que, esta vez, la justicia no vendría acompañada de gritos o lágrimas, vendría vestida de silencio, y el silencio, como estaba a punto de descubrir Sergio, podía ser mucho más devastador que cualquier tormenta. La arquitecta de su propia libertad. 3 días después del descubrimiento, Adela tomó una decisión que habría sorprendido a cualquiera que la conociera. En lugar de confrontar a Sergio o hacer una escena, hizo algo mucho más inteligente. Retomó su trabajo. Durante años, había reducido su práctica como psicóloga clínica para dedicarse al hogar y apoyar la carrera de Sergio. Cuando tengamos hijos, será mejor que tengas horarios flexibles, le había dicho él, y ella había aceptado sin cuestionar. Ahora se daba cuenta de que no había sido amor, sino control disfrazado de protección. Esa mañana, mientras Sergio se duchaba tarareando una canción que no reconocía, Adela envió varios correos electrónicos, a antiguos colegas, a la Asociación de Psicólogos, a plataformas de terapia online. Su currícula seguía siendo impecable, y la demanda de profesionales de salud mental había aumentado considerablemente. ¿Qué haces levantada tan temprano?, preguntó Sergio apareciendo en el estudio con una toalla alrededor de la cintura. Organizando algunas sesiones online, respondió Adela sin levantar la vista de la pantalla. El médico dice que el ejercicio mental es bueno para el embarazo. Sergio frunció el ceño ligeramente. ¿No crees que deberías estar descansando? Ya tendrás tiempo de trabajar después del parto. Son solo unas pocas horas a la semana, dijo ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Nada agotador. Él se acercó y le masajeó los hombros, un gesto que antes la tranquilizaba, y ahora la ponía en alerta. Sabes que no necesitamos el dinero, ¿verdad? Mi empresa está creciendo muy bien. Lo sé, respondió Adela, guardando una copia de seguridad de todos sus archivos en una memoria USB. Solo quiero mantenerme activa. Esa tarde, mientras Sergio estaba en lo que él llamaba una reunión importante, Adela ya había aprendido a traducir esas palabras. Recibió la primera videollamada de un paciente. Era una mujer de mediana edad que atravesaba un divorcio complicado. Es tan difícil tomar decisiones cuando has dependido de alguien durante tanto tiempo, le confesó la paciente con lágrimas en los ojos. ¿Cómo saber si estás haciendo lo correcto? Adela se miró en la pequeña ventana de la videollamada. 7 meses de embarazo, el cabello recogido en un moño sencillo sin maquillaje, pero en sus ojos había una determinación que no había visto en años. A veces, le dijo suavemente, la decisión más difícil es también la más liberadora. Cuando alguien te ha mentido repetidamente, quedarte no es amor, es miedo. Fueron palabras que necesitaba escuchar tanto como su paciente. Esa noche, Adela se encontró navegando nuevamente por el perfil de Julieta. La influencer había subido un video mostrando un collar de diamantes, obviamente caro, con la descripción: cuando alguien especial te sorprende sin razón. Los comentarios eran una mezcla de envidia y curiosidad por la identidad del hombre misterioso. Adela sonrió con amargura. Si Julieta supiera que ese collar había sido pagado con el dinero que también mantenía el hogar, donde crecía el hijo de Sergio. El teléfono vibró. Un mensaje de su hermana Lucía desde Barcelona. ¿Cómo sigues, cielo? Hace semanas que no hablamos. Por primera vez en días, Adela sintió ganas de hablar con alguien de confianza. Marcó el número, y su hermana respondió al segundo tono. Adela, qué alegría escucharte. ¿Cómo está mi sobrinito? Muy bien, respondió acariciándose el vientre. Lucía, ¿puedo preguntarte algo? Claro, lo que sea. ¿Recuerdas cuando te divorciaste de Carlos? ¿Cómo supiste que era el momento? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Lucía conocía a su hermana lo suficiente como para detectar que esa pregunta no era casual. ¿Está todo bien con Sergio? Adela cerró los ojos. Solo curiosidad profesional. Tengo una paciente que está pasando por algo similar. Bueno, dijo Lucía lentamente. Supongo que supe que era el momento cuando me di cuenta de que estaba más feliz imaginando mi vida sin él que tratando de arreglar lo que teníamos. Y cuando entendí que mis disculpas por sus errores habían dejado de ser perdón para convertirse en complicidad. Esas palabras resonaron en el pecho de Adela como campanadas.
Lucía, sí, si alguna vez necesitara un lugar donde quedarme por un tiempo, ¿sería posible? La respuesta fue inmediata y firme. Siempre. Mi casa es tu casa, lo sabes. Cuando colgó, Adela se sintió menos sola. Tenía trabajo, tenía apoyo, tenía un plan que comenzaba a tomar forma. Lo único que necesitaba ahora era el momento perfecto para ejecutarlo. Esa noche, cuando Sergio llegó con el cabello ligeramente despeinado y una sonrisa demasiado amplia, Adela lo observó como si fuera un espécimen de laboratorio. Ya no sentía dolor al verlo, solo una curiosidad científica por descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar con sus mentiras. ¿Cómo estuvo tu día?, le preguntó, como había hecho durante 9 años. Productivo, respondió él, besándola en la mejilla. Muy productivo. Y por primera vez en su matrimonio, Adela estuvo completamente de acuerdo con él. El error de Julieta. Una semana después, Julieta Navarro cometió el error que cambiaría todo. Se volvió imprudente. Adela lo notó primero en las historias de Instagram. Julieta había comenzado a subir contenido desde lugares que reconocía perfectamente. La cafetería de la esquina de la oficina de Sergio, el restaurante donde solían cenar en aniversarios, el gimnasio al que él iba después del trabajo. Ya no se conformaba con encuentros en hoteles de lujo. Había invadido el territorio de Pamplona. Pero fue el martes por la tarde cuando Julieta cruzó una línea que no debería haber cruzado. Adela estaba en el balcón de su apartamento, disfrutando del aire fresco mientras respondía a correos de trabajo, cuando vio un coche familiar aparcar justo frente al edificio. El BMW plateado de Sergio. Miró el reloj, las 3 de la tarde. Él había dicho que estaría en reuniones hasta las 6. Del asiento del copiloto bajó una mujer que reconoció inmediatamente. Cabello rubio perfecto, piernas largas enfundadas en unos vaqueros ajustados, bolso de marca colgando del brazo. Julieta levantó la vista hacia el edificio, riéndose por algo que Sergio le había dicho, completamente ajena a que estaba siendo observada. Adela se apartó del balcón, manteniéndose oculta detrás de la cortina. Vio cómo Sergio señalaba hacia su ventana y le decía algo a Julieta. Ella asintió, se puso unas gafas de sol y siguió a Sergio hacia la entrada del edificio. El corazón de Adela se aceleró, pero no de pánico. Era adrenalina pura. Sergio estaba subiendo a su casa, a la casa donde dormía su esposa embarazada, con su amante. Se movió rápidamente hacia el dormitorio, cogió su teléfono y activó la grabación de audio. Luego se acostó en la cama, simulando una siesta, y esperó. Los pasos en el pasillo fueron cautelosos. Sergio abrió la puerta del apartamento con su llave y susurró algo que no pudo escuchar. Luego, su voz más clara. Está durmiendo. El embarazo la tiene muy cansada últimamente. ¿Seguro que no se despertará?, preguntó una voz femenina que destilaba nerviosismo y emoción a partes iguales. Nunca se despierta de la siesta, respondió Sergio con una seguridad que helaba la sangre. Además le di un pequeño somnífero en el zumo de esta mañana. Dormirá por lo menos 2 horas. Adela sintió que se le cortaba la respiración. ¿Un somnífero? ¿Durante su embarazo? La frialdad que había mantenido durante días se convirtió en una rabia silenciosa y peligrosa. «Enséñame la casa», pidió Julieta con la curiosidad morbosa de quien está explorando la vida de su rival. «Quiero ver cómo vive ella». Los pasos se alejaron hacia el salón. Adela aprovechó para moverse silenciosamente hacia la puerta del dormitorio, que había quedado entreabierta. Desde allí podía escuchar perfectamente. «Es más pequeño de lo que imaginaba», comentó Julieta con cierto desdén. «Y todo es tan anticuado». «Ella eligió la decoración», respondió Sergio, y en su voz había una indiferencia que dolía más que cualquier insulto directo. Nunca tuvo mucho gusto para estas cosas. «¿Y este es el estudio donde trabaja?», preguntó Julieta. Adela escuchó el ruido de papeles siendo movidos. «¿Psicóloga? Qué aburrido. Apenas trabaja ya», dijo Sergio. «Prefiere quedarse en casa. Es muy dependiente, ¿sabes? Siempre ha necesitado que alguien tome las decisiones por ella». Cada palabra era una puñalada, pero Adela se obligó a seguir grabando. Esta conversación valía más que oro en cualquier juzgado. «¿Y cuándo vas a decirle lo nuestro?», preguntó Julieta, y en su voz había una impaciencia mal disimulada. «Después del parto», respondió Sergio sin dudarlo. «Será más fácil cuando el niño ya esté aquí. Ella es muy emocional ahora. Podría hacer alguna locura». «¿Cómo qué?»,
No sé, intentar quitarse la vida, amenazar con llevarse al niño. Las mujeres embarazadas son impredecibles. Adela cerró los ojos con fuerza. En esas pocas frases, Sergio había revelado no solo su plan, sino también lo poco que la conocía realmente. Si hubiera sabido quién era ella de verdad, nunca habría sido tan imprudente. Además, continuó Sergio, el divorcio será más sencillo si espero. Tendré más argumentos para quedarme con la custodia compartida. ¿Y mientras tanto? Preguntó Julieta, y se escuchó el ruido de algo siendo colocado sobre una mesa. Mientras tanto seguimos como hasta ahora. Ella no sospecha nada. Es demasiado ingenua. No sé cómo no se ha dado cuenta. Rió Julieta. Yo en su lugar ya habría revisado tu teléfono 1000 veces. Por eso estoy contigo y no con ella, respondió Sergio, y se escuchó el sonido de un beso. Adela sintió náuseas, pero no por las palabras, sino porque acababa de darse cuenta de que el hombre con quien había compartido 9 años de su vida era un completo extraño, y que ella había estado ciega todo este tiempo. Los pasos se acercaron nuevamente al dormitorio. Adela se apresuró a volver a la cama y cerró los ojos, controlando su respiración para simular sueño profundo. Mírala, susurró Julieta desde la puerta. Pobrecita, no tiene ni idea de lo que le espera. Mejor para nosotros, murmuró Sergio. Vámonos. Ya hemos estado aquí demasiado tiempo. Cuando se cerraron las puertas del apartamento, Adela se incorporó lentamente. Sus manos ya no temblaban. En su lugar había una determinación férrea que la tranquilizaba. Revisó la grabación. 43 minutos de audio cristalino. Más que suficiente. Luego abrió su portátil y comenzó a redactar un correo electrónico que enviaría al día siguiente. No a Sergio, no a Julieta, a Marisol Herrera, la mejor abogada matrimonialista de Pamplona y vieja amiga de la universidad. El asunto del correo era simple, urgente. Necesito tu ayuda. Por primera vez en días, Adela sonrió de verdad. La reunión que cambió el juego Marisol Herrera no había cambiado nada en los 15 años desde la universidad. Seguía siendo la mujer de mirada penetrante y sonrisa calculada que había sido la mejor de su promoción en Derecho. Su despacho en el centro de Pamplona reflejaba su éxito. Muebles de diseño, diplomas enmarcados y una vista panorámica de la ciudad que parecía afirmar su dominio sobre ella. Adela Muñoz, dijo levantándose de su escritorio cuando la secretaria anunció su llegada. ¿Cuánto tiempo sin verte? Adela entró al despacho sintiéndose extrañamente calmada. A los 7 meses y medio de embarazo, caminar se había vuelto un esfuerzo, pero su mente nunca había estado más clara. Llevaba consigo un bolso discreto que contenía la memoria USB con todas las pruebas que había recopilado. Gracias por recibirme tan rápido, Marisol. Tu correo sonaba urgente, respondió la abogada, indicándole que se sentara en el sofá de cuero del área de reuniones. ¿Qué puedo hacer por ti? Adela no perdió tiempo en preámbulos. Necesito divorciarme de mi marido, y necesito hacerlo de manera que él no vea venir el golpe hasta que sea demasiado tarde. Marisol alzó una ceja. La Adela que recordaba de la universidad era dulce, conciliadora, siempre buscando el consenso. Esta mujer embarazada que tenía delante irradiaba una determinación fría que no reconocía. ¿Motivos? Infidelidad continuada, administración fraudulenta de bienes conyugales, y... Adela hizo una pausa. Administración de sustancias a una embarazada sin su conocimiento. El bolígrafo de Marisol se detuvo sobre el papel. ¿Perdón? Adela conectó la memoria USB a su portátil y reprodujo fragmentos seleccionados de la grabación del día anterior. La voz de Sergio confesando que había drogado a su esposa embarazada llenó el despacho silencioso. Marisol escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Cuando terminó la reproducción, se recostó en su silla con una expresión que mezclaba incredulidad y satisfacción profesional. Dios mío, Adela, ¿te das cuenta de lo que tienes aquí? Una grabación que podría usar en el proceso, respondió Adela con calma. No, dijo Marisol con una sonrisa que helaba la sangre. Tienes una bomba nuclear. Esto no es solo infidelidad, es abuso durante el embarazo, planeación premeditada de fraude procesal y violación de la confianza marital de manera documentada. Con esto no solo ganas el divorcio, Adela, lo destruyes completamente. Adela sintió una satisfacción extraña al escuchar esas palabras. ¿Qué tan completamente? Custodia exclusiva del menor, pensión alimenticia,
compensación por daños morales y... Marisol consultó algunos documentos en su escritorio. Si lo que me cuentas sobre los gastos fraudulentos es cierto, podríamos incluso conseguir que devuelva todo el dinero mal utilizado con intereses. Hay más, dijo Adela, mostrándole las capturas de pantalla de los gastos, las fotografías de Julieta exhibiendo regalos caros y la documentación de todos los viajes de negocios que en realidad habían sido escapadas románticas. Marisol revisó cada documento con la meticulosidad de un cirujano. Esto es trabajo de investigador privado. ¿Cómo conseguiste todo esto? Soy psicóloga, respondió Adela simplemente. Sé observar comportamientos. Y él me subestimó completamente. ¿Él sabe que tienes todo esto? No tiene ni idea. Cree que soy una esposa sumisa que duerme la siesta todas las tardes. Marisol sonrió con admiración. ¿Cuál es tu plan? Quiero desaparecer antes de presentar la demanda. No quiero estar en la misma ciudad cuando esto explote, ¿es posible? Perfectamente legal, confirmó Marisol. De hecho, es recomendable en casos de potencial violencia doméstica. Y drogar a una embarazada sin su consentimiento entra en esa categoría. Mi hermana vive en Barcelona. Podría quedarme con ella hasta el parto. Excelente. Presentamos la demanda un par de días después de que te hayas instalado allí. Para cuando él quiera reaccionar, ya tendremos órdenes de protección y medidas cautelares en su contra. Adela sintió que una pesada carga se levantaba de sus hombros. Por primera vez en semanas podía ver un futuro que no incluía mentiras, humillaciones o fingir que no sabía lo que sabía. ¿Cuánto tiempo necesitas para preparar todo?, preguntó. Con este material, una semana máximo, respondió Marisol. Pero necesito que me confirmes una cosa. ¿Estás segura de que quieres llegar hasta el final? Una vez que esto empiece, no hay marcha atrás. Sergio va a quedar completamente destruido, social y económicamente. Adela se acarició el vientre, sintiendo cómo el bebé se movía suavemente. Mi hijo no va a crecer pensando que es normal que los hombres mientan, droguen y humillen a las mujeres que dicen amar. Y yo no voy a enseñarle con mi ejemplo que hay que tolerar lo intolerable. En ese caso, dijo Marisol extendiendo la mano, será un placer ser tu abogada. Cuando Adela salió del despacho una hora después, tenía un plan detallado, una fecha de mudanza y una sensación de libertad que no había experimentado en años. En su bolso llevaba copias de todos los documentos y un teléfono nuevo que Marisol le había recomendado comprar. Esa noche, cuando Sergio llegó con su historia habitual sobre reuniones tardías y clientes difíciles, Adela lo escuchó con una sonrisa serena. Ya no era la mujer que él creía conocer, ya no era su víctima, era su verdugo, y él ni siquiera lo sabía. La desaparición. El viernes por la mañana, Adela ejecutó su plan con la precisión de un relojero suizo. Sergio había salido temprano para lo que él llamaba una reunión crucial con inversores de Madrid. Adela ya sabía traducir ese código. Otro fin de semana con Julieta, probablemente en algún hotel de lujo que ella misma estaría pagando sin saberlo. La ironía ya no la dolía, la fortalecía. A las 9 en punto, Lucía llegó desde Barcelona en un coche de alquiler. Su hermana había hecho el viaje nocturno sin hacer preguntas, solo con la promesa de que le explicaría todo cuando estuviera a salvo. Al ver el rostro de Adela, supo inmediatamente que algo grave había ocurrido. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Lucía mientras observaba las maletas ya preparadas en el salón. Hasta el domingo por la noche, respondió Adela, acariciándose el vientre donde el bebé se movía inquieto, como si sintiera la tensión del momento. Él cree que estaré aquí esperándolo con la cena preparada. Habían planificado la mudanza como una operación militar. Solo lo esencial: ropa, documentos personales, material de trabajo y los objetos con valor sentimental que realmente importaban. Todo lo demás se podía reemplazar. Lo que no se podía reemplazar era su dignidad, y esa ya la había recuperado. Mientras Lucía cargaba las maletas en el coche, Adela hizo un último recorrido por el apartamento que había sido su hogar durante 9 años. En el dormitorio, dejó sobre la almohada de Sergio una nota breve. He salido a hacer unas compras. Volveré pronto. Te amo. La mentira más pequeña después de tantas grandes. En el estudio, se aseguró de que no quedara rastro de sus investigaciones. Había transferido todos los archivos comprometedores a servidores en la nube y formateado completamente su ordenador.
Sergio podría revisar cada rincón del apartamento y no encontraría ni una pista de lo que se avecinaba. ¿Estás lista?, preguntó Lucía desde la puerta. Adela echó un último vistazo al salón. Las fotografías de su boda seguían sonriéndole desde sus marcos, pero ya no la engañaban. Había sido feliz en ese lugar, sí, pero había sido una felicidad construida sobre mentiras. Ahora buscaba algo mejor, una felicidad construida sobre verdades. Más que lista, respondió. El viaje a Barcelona transcurrió en un silencio cómodo. Lucía había puesto música suave y conducía con cuidado, atenta a cada semáforo y curva. Adela observaba el paisaje cambiar por la ventanilla, sintiendo como si estuviera despertando de un sueño muy largo. Cada kilómetro que se alejaba de Pamplona era un paso hacia la libertad. ¿Vas a contarme qué pasó?, preguntó finalmente Lucía cuando pararon a repostar. Sergio tiene una amante, dijo Adela con una calma que sorprendió a su hermana. Lleva meses, quizás años, gastando nuestro dinero en ella. Y hace una semana los grabé en mi propia casa planificando cómo divorciarse de mí después del parto para quedarse con la custodia. Lucía cerró los ojos y apretó el volante. Ese cabrón. Hay más, continuó Adela. Me ha estado drogando con somníferos durante el embarazo para poder traerla a casa sin que me despierte. El rostro de Lucía se tensó con una rabia que Adela no había visto desde que eran adolescentes. Por favor, dime que tienes todo eso grabado. Todo. Y mucho más. ¿Y él no sospecha nada? Cree que soy demasiado ingenua para darme cuenta de nada, respondió Adela con una sonrisa que no tenía nada de dulce. Error fatal. Llegaron a Barcelona cuando el sol comenzaba a ponerse. El apartamento de Lucía era luminoso y acogedor, con una terraza que daba a un pequeño parque donde los niños jugaban bajo la supervisión de sus padres. Adela se imaginó a su hijo corriendo por esos mismos senderos en unos años, libre de la toxicidad que había marcado su propio matrimonio. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, dijo Lucía mientras preparaba la habitación de invitados. De hecho, me encantaría que te quedaras permanentemente. Este bebé necesita crecer rodeado de personas que lo amen de verdad. Esa noche, Adela cenó en paz por primera vez en semanas. No tuvo que fingir interés por las mentiras de Sergio. No tuvo que sonreír cuando él llegara tarde con excusas elaboradas. No tuvo que reprimir sus sospechas para mantener una armonía falsa. A las 10, su teléfono vibró. Un mensaje de Sergio. ¿Cómo está mi familia favorita? Adela lo leyó 2 veces antes de responder. Descansando. Fue un día largo. ¿Cómo van las reuniones? Muy bien. Creo que cerraremos el trato mañana. Te amo. Yo también, escribió. Y por primera vez en su vida, esas palabras se sintieron como una mentira piadosa dirigida a un extraño. El domingo por la noche, cuando Sergio esperaba encontrarla en casa preparando la cena, Adela estaba a 600 kilómetros de distancia, revisando con Marisol los documentos finales del divorcio por videollamada. ¿Estás preparada para lo que viene?, preguntó la abogada. Más de lo que él jamás estará, respondió Adela. En ese caso presentamos la demanda mañana a primera hora. Para cuando él se dé cuenta de que no estás en casa, ya será demasiado tarde. Esa noche, Adela durmió mejor de lo que había dormido en meses. El bebé parecía más tranquilo también, como si hubiera heredado la serenidad de su madre. A 500 kilómetros de distancia, Sergio regresaba a un apartamento vacío, encontraba una nota que ya no tenía sentido, y comenzaba a marcar un número de teléfono que nadie iba a contestar. La cacería había comenzado, y por primera vez en su vida, Adela era la cazadora. El despertar de la bestia. El lunes por la mañana, a las 9:15, Sergio Gallardo recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. Estaba en su oficina, revisando correos y fingiendo concentrarse en el trabajo, cuando su secretaria anunció por el intercomunicador: «Señor Gallardo, tiene una llamada del juzgado de primera instancia de Pamplona». Sergio frunció el ceño. ¿El juzgado? Quizás algún trámite relacionado con la empresa. Cogió el teléfono con la despreocupación de quien no tiene nada que temer. «Buenos días, soy Sergio Gallardo». «Señor Gallardo, le llamo para notificarle que se ha presentado una demanda de divorcio en su contra. Debe personarse en el juzgado antes de las 5 de la tarde para recibir la documentación oficial». El mundo se detuvo. Sergio se quedó inmóvil, con el teléfono pegado a la oreja,
mientras las palabras resonaban en su cabeza como un eco distorsionado. ¿Demanda de divorcio? ¿Adela? ¿Perdón? Consiguió articular. Su esposa, Adela Muñoz Gallardo, ha iniciado procedimiento de divorcio contencioso con solicitud de medidas cautelares urgentes. La citación incluye también acusaciones de administración fraudulenta de bienes matrimoniales y maltrato durante el embarazo. El teléfono se resbaló de las manos de Sergio y cayó sobre el escritorio con un ruido sordo. Sus empleados, al otro lado de la oficina de cristal, lo miraron con curiosidad. Él se esforzó por recomponer la expresura, pero sentía como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Cogió el teléfono nuevamente, las manos temblándole ligeramente. ¿Maltrato? Debe haber un error. Yo nunca... Señor Gallardo, le recomiendo que se ponga en contacto con un abogado inmediatamente. Las medidas cautelares incluyen prohibición de acercamiento al domicilio conyugal y retención de cuentas bancarias conjuntas. La línea se cortó, dejando a Sergio sumido en un silencio ensordecedor. Su primer impulso fue llamar a Adela. Marcó su número con dedos temblorosos, pero saltó directamente al buzón de voz. Lo intentó 5 veces más. Mismo resultado. Salió de la oficina como un huracán, ignorando las preguntas de su secretaria sobre las reuniones de la tarde. Tenía que llegar a casa, tenía que hablar con Adela, tenía que arreglar este malentendido. El apartamento estaba exactamente como lo había dejado el domingo por la noche. La nota de Adela seguía sobre la mesita del salón. He salido a hacer unas compras. Volveré pronto. Pero ahora esas palabras sonaban como una burla cruel. Registró toda la casa. El armario de Adela estaba medio vacío. Su ordenador había desaparecido. Algunos objetos personales que siempre había tenido sobre la mesita de noche ya no estaban. Como no se había dado cuenta antes, marcó el número de Lucía, la hermana de Adela. Esta vez sí le respondieron. «Hola, Sergio», dijo Lucía con una frialdad que le heló la sangre. «Lucía, ¿dónde está Adela? Acabo de recibir una llamada del juzgado y... está donde debe estar, lejos de ti. ¿De qué estás hablando? ¿Qué le has metido en la cabeza? Ella estaba bien, estábamos bien». La risa de Lucía fue cortante como un cristal roto. «¿Bien? ¿Drogar a tu esposa embarazada te parece estar bien, Sergio?» El mundo se tambaleó nuevamente. ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo? No sé de qué me hablas, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Ella lo sabe todo. La amante, los hoteles, el dinero que has estado gastando en esa zorra, los planes que tenías de divorciarte después del parto. Todo, Sergio. Y tiene pruebas. La línea se cortó, dejándolo con el teléfono en la mano y una sensación de pánico que crecía en su pecho como una bestia hambrienta. Inmediatamente marcó el número de Julieta. Necesitaba verla. Necesitaba que alguien le dijera que todo esto era una pesadilla de la que pronto despertaría. «Sergio, ¿qué pasa? Suenas raro. Tenemos que vernos ahora». «¿Ahora? Pero estoy grabando un video para una marca de...» «¡Ahora!», gritó con una furia que asustó incluso a él mismo. 1 hora después se encontraron en el apartamento que él había alquilado para sus encuentros secretos. Julieta llegó con su sonrisa habitual, pero se desvaneció al ver el estado de Sergio. «¿Qué te pasa? Estás pálido como un muerto». «Adela ha pedido el divorcio», dijo Sergio, dejándose caer en el sofá como un saco de huesos. «Lo sabe todo». Julieta parpadeó varias veces, procesando la información. ¿Todo qué? Lo nuestro, los viajes, el dinero. Hizo una pausa, la voz quebrándosele. «Que la drogué para traerte a casa». El rostro de Julieta cambió completamente. La sonrisa coqueta se transformó en una máscara de terror. ¿Qué significa que lo sabe todo? Significa que tengo citación judicial por maltrato y administración fraudulenta. Significa que han retenido las cuentas. Significa que... Su voz se quebró. Significa que me va a quitar a mi hijo. Por primera vez desde que se conocían, Julieta se quedó sin palabras. En su mente calculadora, ya estaba midiendo las consecuencias. Si esto salía a la luz pública, si su nombre se asociaba con un escándalo de maltrato a una embarazada, «Esto no puede salir en las noticias», murmuró, más para sí misma que para él. Sergio la miró con incredulidad. «¿Eso es lo que te preocupa? ¿Tu imagen pública? Mi carrera depende de mi reputación, Sergio. Si me relacionan contigo ahora... ¿Ahora qué? ¿Ahora que soy un problema en lugar de una billetera abierta?» El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión.
Julieta evitó su mirada, y Sergio entendió por primera vez la naturaleza real de su relación. Había perdido a su esposa, estaba a punto de perder a su hijo, y la mujer por la que había arriesgado todo acababa de mostrarle su verdadero rostro. En algún lugar de Barcelona, Adela Muñoz recibía una notificación en su teléfono. Demanda presentada con éxito. Proceso iniciado. Sonrió serenamente y acarició su vientre. Ya empezó, pequeño. Ahora papá va a conocer a la verdadera mamá. El derrumbe de los cimientos. Los siguientes días fueron un descenso vertiginoso al infierno para Sergio Gallardo. El martes por la mañana, cuando llegó a su oficina después de una noche sin dormir, se encontró con un sobre lacrado esperándolo en su escritorio. Dentro estaban las medidas cautelares: prohibición de acercarse a menos de 500 metros de Adela, congelación inmediata de todas las cuentas bancarias conjuntas, y una orden de desalojo temporal del domicilio conyugal mientras se resolvía la situación patrimonial. Pero lo que realmente lo destrozó fueron las siguientes páginas: transcripciones completas de las conversaciones que había mantenido con Julieta en su propia casa. Cada palabra, cada plan, cada insulto dirigido a Adela estaba allí, negro sobre blanco como clavos en su ataúd legal. «Esto es imposible», murmuró mientras releía los documentos. «¿Cómo?» Su abogado, un hombre de 60 años con cara de pocos amigos, lo miró por encima de sus gafas. «Señor Gallardo, ¿estas conversaciones son reales?» Sergio asintió débilmente. No tenía sentido negarlo. Era su voz, sus palabras, sus planes. «En ese caso, le voy a ser muy claro. Este es uno de los casos más comprometidos que he visto en 30 años de ejercicio. Su esposa no solo tiene pruebas de infidelidad, sino de administración de sustancias a una embarazada, planificación de fraude procesal y uso indebido de fondos matrimoniales. Pero yo nunca quise hacerle daño». «Señor Gallardo», lo interrumpió el abogado con severidad, «usted drogó a su esposa embarazada. En términos legales, eso es maltrato agravado. El hecho de que lo hiciera para traer a su amante a la casa familiar lo convierte en premeditado». Sergio sintió que las paredes del despacho se cerraban a su alrededor. «¿Qué puedo hacer? Rezar para que la señora Muñoz esté dispuesta a negociar, porque si esto llega a juicio va a perder todo: la custodia, la mitad de sus bienes, y posiblemente se enfrente a cargos penales». Esa tarde, mientras Sergio trataba de procesar la magnitud de su situación, Julieta tomó una decisión que sellaría definitivamente su destino. Presa del pánico por las posibles repercusiones en su carrera, decidió hacer lo que mejor sabía hacer: manipular la narrativa a su favor. Sin consultar con Sergio, sin pensar en las consecuencias, subió una historia a Instagram que cambiaría todo el juego. El video mostraba a Julieta con los ojos rojos, aparentemente llorando, hablando directamente a la cámara. «A veces uno se enamora de la persona equivocada. Pensé que era soltero, que estaba libre. Nunca habría comenzado nada si hubiera sabido que estaba casado y que su esposa estaba embarazada. Me siento utilizada y engañada». La publicación se viralizó en cuestión de horas. Los comentarios se dividían entre quienes la apoyaban por ser víctima de un hombre mentiroso y quienes la atacaban por destruir un matrimonio. Pero el daño ya estaba hecho. El nombre de Sergio Gallardo comenzó a circular en redes sociales asociado con infidelidad, embarazada traicionada y mentiroso compulsivo. Cuando Sergio vio el video, supo que Julieta acababa de firmar su sentencia de muerte social. Llamó frenéticamente, pero ella no contestaba. Había conseguido exactamente lo que quería: librarse de él públicamente mientras se presentaba como la víctima inocente. Pero Julieta había subestimado a su oponente. En Barcelona, Adela observaba con satisfacción cómo se desarrollaban los acontecimientos. El video de Julieta no había sido una sorpresa. Era exactamente lo que había esperado que hiciera. Una mujer como ella, acostumbrada a controlar su imagen pública, no podía resistirse a intentar manipular la narrativa. Pero Adela tenía preparada su respuesta. Con la ayuda de Marisol, filtró estratégicamente algunas de las pruebas más comprometedoras a medios digitales especializados en escándalos de famosos. No todas las pruebas, solo las suficientes para demostrar que Julieta sabía perfectamente que Sergio estaba casado. Las capturas de pantalla de conversaciones donde Julieta hacía comentarios despectivos sobre la esposa aburrida,
las fotos geolocalizadas en restaurantes donde habían celebrado aniversarios de boda, y especialmente las imágenes de ella exhibiendo regalos caros que coincidían exactamente con fechas donde Sergio había justificado gastos empresariales. El contraataque fue devastador. En menos de 24 horas, Julieta pasó de víctima a cómplice. Sus seguidores comenzaron a abandonarla, las marcas cancelaron contratos, y los comentarios en sus redes se volvieron brutales. El miércoles por la noche, Sergio recibió una llamada que no esperaba. «Tienes que ayudarme», sollozó Julieta al otro lado de la línea. «Están destruyendo mi carrera. Dicen que soy una rompehogares, que sabía lo del embarazo. ¿Y qué quieres que haga?», respondió Sergio con una amargura que no reconocía en su propia voz. «¿No fuiste tú quien me colgó públicamente? Pensé que sería mejor. Pensaste en ti misma, como siempre. Sergio, por favor, podemos salir de esta juntos. Podemos decir que nos enamoramos de verdad, que no hay nosotros». La cortó Sergio con una frialdad que sorprendió incluso a él mismo. Nunca lo hubo. Solo había un hombre estúpido que confundió lujuria con amor, y una mujer que vio una oportunidad. Colgó el teléfono y se quedó sentado en la oscuridad de su apartamento temporal. Por primera vez en semanas pudo ver con claridad lo que había perdido y lo que había ganado a cambio. Había perdido a una mujer que lo había amado incondicionalmente durante 9 años, que había sacrificado su carrera por apoyar la suya, que había sido leal incluso cuando él no lo merecía. A cambio, había ganado algunas noches de pasión vacía, con una mujer que lo había abandonado en el momento en que dejó de ser útil para sus intereses. En Barcelona, Adela apagó su teléfono después de leer las últimas noticias. Todo estaba desarrollándose exactamente como había previsto. Sergio y Julieta se habían destruido mutuamente sin que ella tuviera que mover un dedo. Se acarició el vientre, donde su hijo se movía suavemente. «Ya casi terminamos, pequeño. Pronto podremos empezar nuestra nueva vida en paz». Afuera, Barcelona brillaba bajo las luces nocturnas, prometiendo un futuro que ya no incluía mentiras, traiciones ni corazones rotos. El último intento. 2 semanas después del inicio del proceso judicial, cuando Sergio ya había perdido todo vestigio de la arrogancia que lo había caracterizado, hizo lo que Adela había estado esperando. Intentó encontrarla. Había agotado todos los recursos legales. Su abogado le había dejado claro que no tenía posibilidades de ganar. Las pruebas eran abrumadoras. La opinión pública lo había condenado, y su empresa comenzaba a sufrir las consecuencias del escándalo. Varios clientes importantes habían cancelado contratos, alegando incompatibilidad de valores corporativos. Julieta había desaparecido completamente de las redes sociales después de que salieran a la luz más pruebas de su complicidad. Los rumores decían que se había mudado a otro país para escapar del acoso mediático, pero a Sergio ya no le importaba. La mujer por la que había arriesgado todo se había esfumado al primer signo de problemas reales. Era un jueves lluvioso cuando Sergio tomó el tren a Barcelona. No tenía plan, no tenía estrategia, solo una desesperación ciega que lo empujaba hacia el único lugar donde creía que podía encontrar algún tipo de redención. Llegó al apartamento de Lucía al atardecer, empapado por la lluvia, con ojeras profundas y el aspecto de un hombre que había envejecido 10 años en 2 semanas. Cuando Lucía abrió la puerta, no pudo ocultar su sorpresa al ver el estado lamentable en que se encontraba. «¿Qué haces aquí, Sergio?» «Necesito ver a Adela», dijo con voz ronca. «Por favor, solo 5 minutos. Ella no quiere verte. Lucía, por favor. Sé que he cometido errores terribles, pero necesito explicarle. Necesito pedirle perdón». Lucía lo observó con una mezcla de desprecio y lástima. El hombre que tenía delante ya no era el empresario exitoso y arrogante que había conocido años atrás. Era un despojo humano, y ella casi sintió pena por él. Casi. «Espera aquí», le dijo finalmente. Adela estaba en la terraza, disfrutando del aire fresco mientras leía un libro sobre maternidad. A los 8 meses de embarazo, se movía con la elegancia pausada de quien está en paz consigo misma. Cuando Lucía le comunicó que Sergio estaba abajo, no mostró sorpresa alguna. «Sabía que vendría», dijo serenamente. «Está en la fase de negociación. Después del pánico y la rabia, siempre viene la negociación. ¿Quieres que lo eche?» Adela cerró el libro y se acarició el vientre pensativamente. «No».
Creo que es hora de cerrar este capítulo definitivamente. 10 minutos después, Sergio se encontraba sentado en el salón de Lucía, mirando a la mujer que había sido su esposa durante 9 años. Adela había cambiado, no solo físicamente por el embarazo avanzado, sino en algo más profundo. Irradiaba una calma y una seguridad en sí misma que él no recordaba haber visto nunca. «Hola, Sergio», dijo Adela con una cortesía que sonaba más devastadora que cualquier grito. «Adela, Dios mío, ¿no sabes cuánto he necesitado verte?» Ella se sentó con cuidado en el sofá, manteniendo una distancia física que él interpretó correctamente como una barrera emocional infranqueable. «¿Qué quieres, Sergio?» Las palabras que había ensayado durante el viaje se atascaron en su garganta. Ante la serenidad de Adela, sus disculpas preparadas sonaban huecas incluso para él mismo. Quiero que sepas que lo siento. Todo. Cada mentira, cada engaño, cada momento en que te falté al respeto». Adela asintió con la paciencia de quien escucha la confesión de un extraño. «Lo sé. ¿Lo sabes? Siento que te hayas dado cuenta tan tarde». La respuesta lo desconcertó. Había esperado lágrimas, gritos, quizás incluso una oportunidad de explicarse. No esa calma imperturbable que lo hacía sentir como si estuviera hablando con una pared. «Adela, sé que no merezco tu perdón, pero ¿podríamos intentarlo otra vez? Por nuestro hijo, por todo lo que construimos juntos». «¿Qué construimos juntos, Sergio?». La pregunta lo dejó sin palabras. «Una casa llena de mentiras», continuó Adela con voz suave pero implacable. «Un matrimonio donde uno de los dos fingía ser quien no era. Una relación donde mi papel era ser la esposa conveniente mientras tú vivías tu verdadera vida en secreto. No era así, ¿no?». Adela se incorporó ligeramente. «¿No me drogaste durante meses para poder traer a tu amante a nuestra casa? ¿No planeaste divorciarte de mí para quitarme a mi hijo? ¿No gastaste nuestro dinero en hoteles de lujo mientras yo creía que estabas en reuniones de trabajo?». Cada pregunta era una estocada certera. Sergio bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. «Lo siento», murmuró. «Lo siento mucho». «Yo también lo siento», respondió Adela, y por primera vez en toda la conversación, había emoción genuina en su voz. «Siento haber perdido tantos años creyendo en una mentira. Siento no haber sido lo suficientemente fuerte para irme antes. Y sobre todo, siento que mi hijo tenga que cargar con un padre que es capaz de drogar a su madre embarazada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sergio levantó la vista y vio en los ojos de Adela algo que lo aterró más que cualquier amenaza legal. Indiferencia completa. Ya no había amor, pero tampoco odio. Solo había nada. «¿Qué puedo hacer para arreglar esto?», susurró desesperadamente. «Nada», respondió Adela con una finalidad que sonó como una lápida cerrándose. «Ya no hay nada que arreglar, Sergio. Lo que teníamos murió el día que decidiste que yo no era suficiente para ti. Lo único que puedes hacer ahora es firmar los papeles del divorcio y dejar que nuestro hijo crezca en paz». Sergio se levantó tambaleándose, como si hubiera recibido un golpe físico. «Adela, por favor». «Adiós, Sergio». No fue una despedida, fue una sentencia. Cuando Sergio salió del apartamento de Lucía esa noche, caminando bajo la lluvia de Barcelona sin rumbo fijo, supo que había perdido mucho más que una esposa. Había perdido la única oportunidad real de felicidad que había tenido en su vida. En el apartamento Adela se acarició el vientre mientras sentía cómo su hijo se movía suavemente. «Ya está pequeño», susurró. «Ya podemos empezar a vivir de verdad». Por primera vez en meses, lloró. Pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación, renacer. 6 meses después, Adela Muñoz caminaba por el parque de la Ciutadella con Lucas en brazos, su hijo de 3 meses que había heredado sus ojos oscuros y una calma que parecía venir de otro mundo. Barcelona había dejado de ser un refugio temporal para convertirse en su verdadero hogar. La sentencia del divorcio había sido demoledora para Sergio, tal como Marisol había prometido. Custodia exclusiva para Adela, pensión alimenticia, compensación por daños morales, y la devolución de todos los fondos mal utilizados con intereses. Pero más allá de la justicia legal, Adela había conseguido algo mucho más valioso: su libertad completa. Su consulta de psicología online había prosperado de manera extraordinaria. La experiencia vivida la había convertido en una especialista natural en temas de manipulación emocional
y recuperación después del abuso psicológico. Sus sesiones estaban siempre completas, y había comenzado a escribir un libro sobre reconstrucción personal que ya tenía editor interesado. Señora Muñoz, la llamó una voz conocida mientras se sentaba en un banco bajo la sombra de un árbol. Se volvió para encontrarse con Marisol, que se acercaba con una sonrisa satisfecha y un sobre en la mano. ¿Más papeles legales?, preguntó Adela con buen humor. Los últimos, respondió Marisol sentándose a su lado y haciendo carantoñas a Lucas. Sergio ha firmado la renuncia definitiva a cualquier reclamación futura sobre los bienes. También ha aceptado el régimen de visitas supervisadas que propusiste. Adela asintió. Las visitas supervisadas habían sido su única concesión, y solo porque un juez se lo había pedido por el bien del menor. Sergio podría ver a Lucas una vez al mes, 2 horas, en presencia de un trabajador social. Era más de lo que él merecía, pero menos de lo que podría haber exigido legalmente si no hubiera arruinado tan completamente su propio caso. ¿Cómo está él?, preguntó Adela, no por curiosidad, sino por la misma razón por la que uno pregunta por el estado del tiempo. Simple cortesía social. Mal, respondió Marisol sin tapujos. Su empresa quebró el mes pasado. Los escándalos mediáticos acabaron con su reputación profesional. Tuvo que vender el apartamento de Pamplona para pagar las deudas legales y las compensaciones. Adela no sintió satisfacción vengativa al escuchar esto. Tampoco pena. Solo una extraña sensación de justicia cósmica cumpliéndose de manera natural. ¿Y Julieta? Desapareció completamente del mapa digital. Hay rumores de que se mudó a Argentina, pero nadie lo sabe con certeza. Lucas emitió un pequeño sonido y Adela lo acunó suavemente. El bebé la miró con esos ojos profundos que parecían entender más de lo que correspondía a su edad. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo?, le dijo Adela a Marisol mientras observaba a su hijo. Que al final les hice un favor. ¿Un favor? Les mostré quiénes eran realmente. Sergio descubrió que era capaz de drogar a su esposa embarazada por una aventura. Julieta descubrió que era capaz de abandonar a alguien en el momento en que dejaba de serle útil. Ahora ya lo saben. Marisol la observó con admiración. Sigue siendo la persona más equilibrada que conozco. No siempre fui así, admitió Adela. Durante años fui la mujer que cerraba los ojos ante las señales evidentes porque era más cómodo vivir en la mentira que enfrentar la verdad, pero a veces la vida te da una oportunidad de renacer, y sería una tontería desperdiciarla. Esa noche, mientras Lucas dormía en su cuna y ella trabajaba en su ordenador respondiendo correos de pacientes, Adela reflexionó sobre el camino recorrido. En su mesa había una fotografía reciente, ella y Lucas en la playa de Barceloneta, sonriendo bajo el sol mediterráneo. Era una imagen que irradiaba paz genuina. Su teléfono vibró. Un mensaje de Lucía. ¿Cómo están mis 2 personas favoritas? Adela sonrió y respondió. Perfectos. ¿Cómo va tu cita? Prometedora. Es psicólogo también. Dice que conoce tu trabajo por las redes profesionales. Lucía había comenzado a salir con alguien nuevo, un hombre divorciado con 2 hijos que parecía haber encontrado en ella la estabilidad que buscaba. Era reconfortante ver que el amor maduro y honesto todavía existía en el mundo. A las 11 de la noche, cuando estaba a punto de acostarse, llegó un correo electrónico que la sorprendió. El remitente era desconocido, pero el asunto la intrigó. Gracias por su conferencia online sobre manipulación emocional. Lo abrió con curiosidad. Estimada doctora Muñoz, asistí a su conferencia sobre señales de alarma en relaciones tóxicas. Sus palabras me ayudaron a reconocer que mi matrimonio de 15 años era exactamente lo que usted describía. Ayer presenté la demanda de divorcio. Por primera vez en años puedo dormir en paz. Gracias por enseñarme que merezco algo mejor. Era uno de los muchos mensajes similares que recibía cada semana. Mujeres y hombres que habían encontrado en su historia la fuerza para cambiar sus propias vidas. Sin saberlo, su tragedia personal se había convertido en inspiración para otros. Adela cerró el ordenador y se acercó a la cuna de Lucas. Su hijo dormía placenteramente, con una pequeña sonrisa en los labios que los pediatras decían que eran solo gases, pero que ella prefería creer que eran sueños felices. ¿Sabes qué, pequeño?, le susurró. Creo que papá nos hizo el favor más grande de nuestras vidas. Nos liberó de una vida de mentiras para darnos una vida de verdades. Afuera,
Barcelona dormía bajo un cielo estrellado que prometía mañanas llenas de posibilidades infinitas. En algún lugar de España, Sergio Gallardo también intentaba dormir, pero sus noches estaban pobladas de fantasmas de decisiones que no podía cambiar. Adela, en cambio, dormía como un bebé, porque había aprendido la lección más importante de todas, que a veces perder todo es la única manera de encontrarse a uno mismo, y ella se había encontrado completamente. En el silencio de la noche, Lucas suspiró suavemente en sueños, como si supiera que había nacido en el momento exacto en que su madre había decidido renacer también. Y en esa coincidencia perfecta, el futuro se extendía ante ellos como un lienzo en blanco, esperando ser pintado con los colores de la libertad y la verdad. Para Adela Muñoz la historia había terminado. Para la mujer en la que se había convertido, la vida apenas comenzaba. El poder del silencio. 2 años después de aquella noche en Pamplona, cuando Adela descubrió la traición que cambiaría su vida para siempre, se encontraba de pie en el escenario del Palau de Congresos de Barcelona. Frente a ella, más de 500 mujeres la escuchaban con una atención que cortaba el aire. El silencio, dijo Adela con voz clara y segura, no siempre es sumisión. A veces el silencio es la estrategia más poderosa que una mujer puede elegir. En la primera fila, Lucía sostenía a Lucas, ahora un niño de 2 años, que aplaudía entusiasmado cada vez que veía a su madre en el escenario. A su lado, Marisol tomaba notas para el próximo libro de Adela, que ya tenía 2 bestsellers sobre reconstrucción emocional después del abuso. Cuando descubrí que mi marido me había traicionado de la manera más cruel imaginable, continuó Adela, mi primer impulso fue gritar, llorar, hacer una escena, pero algo dentro de mí me susurró, espera, observa, planifica. El silencio en el auditorio era absoluto. Cientos de mujeres que habían vivido traiciones similares reconocían en sus palabras el eco de sus propias experiencias. Ese silencio me salvó la vida. Me permitió documentar cada mentira, cada engaño, cada momento en que fui subestimada. Y cuando finalmente hablé, no lo hice con gritos desesperados, lo hice con pruebas irrefutables. Adela hizo una pausa, su mirada recorriendo el auditorio lleno de rostros que la miraban con esperanza. Hoy quiero decirles algo que tal vez nadie les ha dicho nunca. Ustedes no tienen que salvar a quien las está destruyendo. No tienen que quedarse para hacer la terapia de quien las lastima. No tienen que convertirse en cómplices de su propia humillación. Los aplausos comenzaron como un murmullo y crecieron hasta convertirse en una ovación que duró varios minutos. En esa sala había mujeres que habían encontrado la fuerza para salir de matrimonios tóxicos, que habían reconstruido sus vidas desde cero, que habían aprendido que merecían algo mejor. Cuando terminó la conferencia, una mujer joven se acercó con lágrimas en los ojos. Doctora Muñoz, mi marido me engaña con mi mejor amiga. Los he visto juntos, pero él me dice que estoy loca, que son solo amigos. ¿Qué hago? Adela sonrió con la sabiduría de quien había caminado por ese mismo camino de dolor. ¿Qué sabes que debes hacer? Dejarlo, respondió la mujer inmediatamente. Entonces ya tienes tu respuesta. Solo necesitabas que alguien te confirmara que está bien confiar en tu instinto. Esa noche, en su apartamento de Barcelona, Adela acostó a Lucas después de leerle un cuento. El niño había heredado no solo sus ojos, sino también su determinación silenciosa. Era un niño feliz, curioso, que crecía rodeado de amor verdadero y honestidad. Antes de irse a dormir, Adela revisó su teléfono por última vez. Tenía un mensaje de su editora. El tercer libro está siendo traducido a 12 idiomas. Las mujeres de todo el mundo quieren leer tu historia. También tenía un mensaje inesperado de un número desconocido. Soy la hermana de Sergio. Sé que no tengo derecho a escribirte después de todo lo que pasó, pero quería que supieras que él nunca se recuperó de perderte. Vive solo. No ha vuelto a tener una relación seria, y cada vez que ve fotos tuyas en las noticias hablando de superación, se queda callado durante días. Creo que finalmente entendió lo que perdió. Adela leyó el mensaje 2 veces, y luego lo borró sin responder, no por crueldad, sino porque esa historia ya no le pertenecía. Sergio Gallardo era un capítulo cerrado en el libro de su vida, y los capítulos cerrados no se reabren. Se acercó a la ventana de su dormitorio y observó Barcelona brillando bajo la noche mediterránea. En algún lugar de esa ciudad, y de muchas otras ciudades del mundo,
Había mujeres que estaban descubriendo traiciones, enfrentando mentiras, tomando decisiones difíciles. Adela había aprendido que no todas las historias de traición terminan en tragedia. A veces, terminan en transformación. A veces el peor día de tu vida es en realidad el primero del resto de tu vida. Cerró la ventana y se dirigió hacia su cama, donde sobre la mesita de noche reposaba una fotografía. Ella y Lucas en la playa, sonriendo bajo un sol que parecía brillar exclusivamente para ellos. Había comenzado como la esposa traicionada que lloró en silencio, viendo las historias de Instagram de la amante de su marido. Había terminado como la mujer que enseñaba a otras que el silencio estratégico puede ser el arma más poderosa del mundo. Y en esa transformación, Adela Muñoz había encontrado no solo justicia, sino algo mucho más valioso. Se había encontrado a sí misma. ¿Tendrías el valor de hacer lo que hizo Adela? ¿Serías capaz de convertir tu dolor más profundo en la fuente de tu mayor fortaleza? Cuando alguien te traiciona de la manera más cruel, ¿elegirías la venganza ruidosa o el silencio estratégico que construye una nueva vida? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, dejad vuestra opinión en los comentarios. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.